La infancia creo que la pasé bien, creo que fueron aguas tranquilas. Lo que sí verdaderamente fue terrorífico fue la pubertad y la adolescencia. Cuando oigo personas que dicen, ah, yo regresaba a ser joven, yo no. En las épocas en las que yo aterricé en la cuestión artística, escuela y salir de la escuela, etcétera, pues siendo de clase media, ¿no? Con todas esas cosas cretinas de prejuicios y mitos, pues era una familia bastante tradicional, como todavía desafortunadamente hay muchas, en donde a las mujeres pues no se nos permite mover. Entonces, para mí la pubertad y la adolescencia terroríficas. Fui una adolescente encerrada, prisionera, de valores que nunca me gustaron, porque me obligaban a ser sumisa, me obligaban a ser pasiva, querían que por ser mujer me comportara de cierta manera. Entonces mi energía vital, mi genética en particular, me movía a lo contrario, a ser súper acelerada, la hormona en toda su potencia, en fin, y eso creó muchos desacuerdos y muchos sufrimientos. El 68 yo lo pasé dormida porque yo salí en el 69 de la escuela de monjas donde estuve toda mi vida, que era una escuela de monjas para niñas, niñas bien, en las lomas de Chapultepec. Estando con los ojos cerrados, sin embargo, salgo y me voy incorporando a una generación que fue de cambio, precisamente por la influencia del 68, y todavía hoy pues es en donde yo quiero ser ubicada, ¿verdad? A mí me gusta decir que algo le sucedió a la especie humana en el 68. A mi papá le interesaba mucho la cultura y la inteligencia. Entonces yo desde muy niña lo acompañaba a conciertos, a conferencias. Digamos que mi papá, por su tendencia y emoción ante la música, yo creo que eso es lo que hizo que yo me dedicara a lo visual, porque cuando en tu familia no encuentras vías y no quieres reproducir lo que otros hacen, pues tienes que encontrar un espacio vacío para ocuparlo tú. Yo lo que hice fue dirigirme a la cuestión visual con toda la pasión, porque encontré que ahí había maneras de mucha calidad, donde yo combinaba ese amor a la inteligencia, esa entrega no nada más por el dinero, sino por crear ideas que la humanidad está necesitando, que esas eran las ideas que mi papá, que era un republicano catalán, pues tenía y que eran inquebrantables, o sea, el ser decente, el ser honesto, el ver las cosas, el decirlas, el aceptar las cosas de la realidad como vienen, te gusten o no, era un imperativo. En México pues ya vemos que como país es todo lo contrario, ¿no? Yo creo que al final la educación es tan importante como las lecciones que uno recibió tanto tácita o implícitamente en la vida y la honestidad con la que se afrontaron. Entonces desde muy niña me gustaban los lápices, me gustaba pensar, me gustaba armar mis cosas, me gustaba escribir, hacía poemitas y cosas que escondía yo. Y de pronto cuando dices, bueno, pues ¿sabes qué voy a hacer? Esto. Y te dicen, pero ¿cómo crees? ¿No? Eso es contra la familia, pareces hombre. Entonces ahí es cuando yo me topé de lleno con las cosas que me fueron llevando a convertirme en una artista feminista. Que cuando yo me hice feminista fue porque primero me quería ayudar a mí misma, pero en el camino de ayudarme a mí misma vi que como yo había millones. Y así es cuando entonces hice el switch o se refrendó esa posición que se convierte en política, porque entonces no trabajas nada más para ti, sino para las demás y para los demás. Y en ese sentido, así es que me hice yo artista feminista. Yo soy la incómoda. Y fui incómoda para mis papás, para mis hermanos, lo sigo siendo. Creo que para mis hijas no soy incómoda. Podría serlo porque yo creo que el rol de madre en la sociedad mexicana es algo nefasto en general. Sí, 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 sí. Todos estamos ahí atrapados en un rol que fue recreado y programado de una manera muy particular, que yo, para mí es aversivo. Se fueron dando estas cosas donde hubo un pacto
de solidaridad, porque bueno, no hay que olvidar que el grupo éramos 4, 3 hombres y yo. Para mí fue realmente toda una hazaña que me aceptaran en el grupo, porque la camaradería estaba entre ellos, incluyendo Rubén, que era mi marido. Tal vez como Rubén fue mi marido y mi pareja, yo tuve más chance. Pero en el momento en que tú tienes que responder a algo que no puede parecerse a nada de lo que tú has visto, es una labor dificilísima. Y además incómoda per se. Incómoda para los compañeros, para los amigos, para los maestros, para los críticos, para los periodistas, para las instituciones, para tu familia. Porque lo que estás haciendo está utilizando recursos nunca antes armados para decir algo. En un sentido, así de biografía personal, estoy bastante desencantada de la especie humana. Bastante desencantada porque pues la vida es lo que es y a todo el mundo le va fuerte, porque la vida es la experiencia más dura que todos tenemos encima. Eso es así. Pero en mi caso sí hubo bastante, ya viéndolo así en calma y en retrospectiva, hubo bastantes hechos bastante cruentos en mi vida que en general no le ocurren a las personas. Entonces imagínate que en mi casa me opongo totalmente a la institución familiar, maternidad, paternidades tradicionales, etcétera. Me va como en feria y luego voy armando mi mundo con un hombre al que verdaderamente, pues con el que realmente podía yo cristalizar todas estas cosas, tanto él desde donde estaba como yo, como estaba desde el punto de vista erótico, sexual, vital, etcétera, y se muere muy joven. Entonces sentía yo que tenía yo que ser una persona muy fuerte para no creer que ese Dios en el que ya yo no creía no había venido a castigarme, porque además todas las personas a mi alrededor tenían a bien el indicarme ese tipo de argumentaciones. Yo me estaba volviendo loca. Yo me estaba volviendo loca porque verdaderamente, te digo, es muy complicado ser fuerte cuando te quedas sin dinero, sin afecto, sin reconocimiento, sin apoyo, sin legitimidad, sin nada. Mira, lo que digo es que al final cuando saca uno al güey de la barranca el daño ya está hecho. Porque la estructura humana es tan endeble y tan vulnerable que en mi caso decidí ponerme a trabajar y no pensar en cómo me sentía. Y así pasaron 40 años y cuando pasan esos 40 años y me detengo, porque mis hijas son ya grandes, se casan, se van, y yo puedo jubilarme en la universidad, o sea, puedo tener 2 o 3 recursos que me permiten esa tranquilidad. Y entonces es cuando hago un balance de mí y veo que hay un daño que se hizo desde hace mucho tiempo. Y uno tiene que apechugar con eso. Pero lo que me da gusto, digamos, de mí misma es el haber podido encontrar esa fuerza en mí. Estoy haciendo esos textos de Yo la Incómoda porque entendí y ubiqué que esa incomodidad que uno crea alrededor de uno en realidad es una incomodidad que uno tiene con uno, porque uno quisiera no tener conflictos, ¿no? Entonces, en el momento en que tú empiezas a sentir esa incomodidad en ti, cuando ves que pasa una persona y maltrata a las mujeres, que hay feminicidios, que en la cosa artística hay un tipejo, ¿verdad?, que estaba acostumbrado a buscar chavas de una manera muy insultante, y que tú no se lo permites y lo haces quedar en ridículo 2 veces, no te lo va a perdonar jamás, jamás. A mí nada me ha salvado. Afortunadamente para mí, he sido fuerte, pero por otro lado, he tenido muy claro lo que es la vida. Se va tan rápido que yo puedo compensar todas estas frustraciones levantándome en la mañana, haciéndome mi café, viendo la luz que entra tan bonita, este espacio que es un privilegio tenerlo. Entonces, todo lo que me rodea son recuerdos, como todo mundo en sus casas, ¿no? Que se trata de generar buenos recuerdos para el después.
donde la vida en lugar de estar abierta se convierte en un pasillo y ahí vamos a quedar. Entonces, yo lo que trato es nada más de disfrutar, ¿no? Todavía cosas, porque efectivamente nos vamos haciendo viejitas y si de joven y bonita no te aguantaban, porque eras antipática e incómoda, pues de vieja, ¿quién te va a aguantar? Nadie. En este país los hombres de tu edad buscan mujeres jóvenes. En otros países se da eso también, pero al mismo tiempo hay hombres o mujeres entre otro tipo de relaciones con otras identidades sexuales, buscan personas de su edad, de sus experiencias, para estar acompañados en la vida y disfrutar cosas. Pero aquí no, aquí los viejos son desechables. El salir y ver un arbolito, una flor, te permite como paliar un poco esos efectos negativos de lo que te está sucediendo. Sí, claro. Porque los dolores existen, existirán, las pérdidas existen, existirán, pero antes di que estamos en este país, porque si no, ¿yo qué hubiera hecho? En esta época y en este país, con todo y que sea machista y que excluya a la mujer y todo eso, no hubiera yo podido dedicarme a atender a mis hijitas, ¿no? Cuando murió Rubén, el shock fue tan fuerte que a los 40 años se me adelantó la menopausia. Se me fue facilísimo, padrísimo, y ya cuando pasaron 10 años, que tenía yo 50, ya estaba yo del otro lado. Incluso me enamoré, me volví a enamorar, curiosamente, y muy fuerte, y sexualmente padrísimo, y yo decía, qué maravilla tener la menopausia, porque entonces ya no hay ningún peligro de nada, pero hormonalmente había como toda esa licitud de que tu cuerpo funciona todavía muy bien. Me quedé muy sorprendida de que había como ese regalo junto con la menopausia, en mi caso al menos. Pero la menopausia para mí fue una edad excelente, maravillosa, llena de amor, de sexo, de vida, de felicidad. Se acaba la hormona. Ya no vas a tener la posibilidad de tener hijos. Y bueno, al acabarse la hormona empieza a cambiar el circuito del sueño, la piel se hace muy reseca, las relaciones sexuales para mucha gente son muy dolorosas precisamente por esas resequedades, ¿no? Empieza ya el principio del final, del climaterio final, digamos, en donde pues van a venir problemas con distintos órganos, o como me gusta decirlo, cuando empieza a fallar el juguetito. Porque yo una vez le pregunté a mi mamá, ¿qué es lo más grueso que te ha pasado en la vida? Ella tenía como 86 años. Y me dice, esta edad. No es frívolamente como se quiere ver que las mujeres nos afecta vernos feas y arrugadas. Yo creo que eso no es lo que nos afecta. Lo que nos afecta es que nos acercamos a la muerte en un ambiente que es nacional, en donde las mujeres recibimos tan poco, pues sabes que que vas a acabar en la nada. Eso es lo que es doloroso. Esa conciencia profunda, directa, clara de la pérdida de facultades es lo que creo que a todos, hombres y mujeres, nos afecta de hacernos viejitos. Yo me he retirado desde luego del ambiente artístico mucho porque creo que lo fundamental que había que hacer ya se hizo. Y no soy amiga de hacer componendas ni manualidades. O sea, de entretenimientos tengo otros mejores que estos. Soy una mujer, una mamá, una ama de casa, que le gustó resolver problemas, pero problemas de verdad, porque casi todo el mundo rechaza los problemas. Entonces a mí me gustó resolver problemas siempre. Resolver el problema de mi vida, resolver el problema económico, resolver el problema artístico. Entonces yo soy una diseñadora y una artista no objetual, que lo que siempre me gustó fue aprender lo que yo quería aprender
y resolver cosas que yo quería resolver. Es eso. El amor es una gran mentira, como la libertad, que son cuestiones que siempre se argumentan para hacer más cautivas a las personas. Mira, al final la vida es lo que es. Y me seguirá maravillando que siga habiendo vida.